Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Medina Castiblanco, estudiante de la carrera de Tecnología en Logística y a continuación mi exposición acerca de la investigación cuantitativa. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa busca medir un fenómeno, cuantificar, expresarlo en cifras, los parámetros estudiados de esta población. El principal objetivo de la investigación cuantitativa es analizar grandes cantidades de datos para construir modelos o teorías a partir de ellos. Todas estas teorías se plantean a partir del uso de estadísticas. Por ejemplo, si un determinado comportamiento en una situación determinada es repetido por un 75% de las personas, podríamos hacer una predicción frente a esta misma situación acerca de cuál será el comportamiento de las demás personas. Dentro de sus características principales se utilizan métodos objetivos de medición. Generalmente en la investigación cuantitativa se usan herramientas como test estandarizados o entrevistas estructuradas o métodos experimentales con control de variables para poder recopilar tantos datos como sea posible. Se utilizan diseños experimentales. Normalmente se hacen usos de diseños experimentales complejos en los que se manipulan diferentes variables para comprobar los resultados. Dentro de la investigación cuantitativa encontramos modelos experimental, el cuasi experimental, en los que el experto controla alguna de las variables que aún pueden influir en el resultado. Se realizan análisis de datos. La investigación cuantitativa normalmente trabaja con grandes cantidades de datos. Debido a esto, es prácticamente imprescindible utilizar métodos como los análisis estadísticos, las regresiones o incluso técnicas de Big Data para poder extraer conclusiones fiables y descubrir patrones y relaciones entre las variables que se han estudiado. Por este motivo, para que una investigación cuantitativa se considere fiable, es necesario que trabaje con un número relativamente alto de casos. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es una metodología que utiliza técnicas muy poco flexibles para la elaboración de un determinado estudio y una de sus características es que debe recopilar una gran cantidad de información para poder asimismo proceder con los análisis. Por otro lado, uno de los principales aspectos que hacen compleja la investigación cuantitativa es la dificultad de identificar, definir y controlar las variables bajo las cuales actuamos los seres humanos. La investigación cuantitativa pretende generalizar todos estos resultados obtenidos de una muestra, los pretende generalizar a un grupo mucho mayor o a una población en general. Asimismo, también podemos mencionar que una de las complejidades de la investigación cuantitativa es la poca flexibilidad frente a las circunstancias no previstas en la investigación, pero que finalmente pueden llegar a ser sumamente relevantes para los resultados de la misma. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Por lo general se habla de tensión cuando existe un enfrentamiento o existen posiciones opuestas entre dos partes. Aquí hablamos de las metodologías de la investigación. La investigación cualitativa apunta a una observación natural y sin control, mientras que la investigación cuantitativa es una observación no natural, es intervenida y está controlada por un instrumento de medición. Las técnicas cuantitativas encierran la perspectiva que se obtiene de la realidad en un marco preconcebido y muy delimitado, mientras que las cualitativas generan información en exceso que requiere muchísimo tiempo para sistematizar y a la vez crean condiciones para que se generen una multiplicidad de marcos de análisis que de todas maneras están limitados por las experiencias y percepciones y enfoques del propio investigador. ¿Es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? Y de ser posible, ¿cómo se caracteriza? Sí se puede pensar en una metodología combinada que involucre ambas metodologías. Este método se llama el enfoque mixto.
Cuando hablamos de enfoques de investigación científica, claramente logramos identificar que existen normalmente dos, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Pero también podemos hacer referencia a un tercer enfoque que es conocido como el enfoque mixto, el cual ha cobrado relevancia ya en las últimas décadas. Aquí aclaramos que el enfoque mixto no simplemente es una mezcla en la cual las características particulares de cada enfoque se borran o se vuelven relativas, sino que la riqueza de la investigación mixta consiste en aprovechar las bondades y fortalezas de cada uno de estos dos enfoques. Ninguno de los dos enfoques de investigación prevalece sobre el otro, siempre están a la par el uno del otro. Bibliografía. Gracias.